porque no podemos dejar de decir los que hemos visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Le damos una cordial bienvenida a su programa La Palabra de la Cruz. Llega a los lagos el mensaje de Jesús. Le damos una cordial bienvenida. Es una honra, un gozo acompañarles este día miércoles, que es muy especial porque tan solo quedan unos cuantos días para que este año se termine y hay sentimientos, como se puede decir, encontrados, porque no solamente se termina un año, sino que también la palabra de la cruz cumple un mes de misiones. Justamente hoy día, miércoles 28, partimos también un miércoles 28 este programa ya hace 4 semanas atrás, y hoy cumplimos un mes de programas, de emisiones, y me encuentro en esta tarde con mi hermano Daniel. El Señor ha sido con nosotros, ¿no es cierto, mi hermano, en este programa? ¿Ha dado gracia? Amén, completamente de acuerdo con usted, mi hermano Matías. Y me sumo también al saludo a nuestros auditores que nos han acompañado en estas 4 semanas que hemos salido al aire en la 93.7 y también a través de nuestro canal de YouTube. Y bueno, y esperando también que este año que ya prácticamente pasó, el Señor haya sido con cada uno de ustedes. Y este año que viene, el Señor nos bendiga grandemente. Y también que el Señor apoye esta obra, porque esto también es una obra de Dios, para que siga creciendo nuestro programa, que tiene por propósito solamente entregar la palabra de la cruz. Amén. Sí, y por supuesto que usted conozca al Señor ha sido lo principal, como dice nuestro hermano. Hay radios, como decía una vez, que tienen el propósito de entretener, otras que informan. Y si bien esta también le acompaña a usted, le informa acerca de la Biblia, etc., lo principal es presentar a Cristo, hablar de que en Él hay salvación. Y con la ayuda del Señor hemos estado los lunes, los miércoles, los viernes, entregando estas palabras de vida. Y esperamos solamente que sea para vuestra bendición. Y usted sabe que si quiere volver a ver los programas, puede buscar en YouTube el canal y en Facebook también La Palabra de la Cruz. Allí quedan guardados todos los programas, como también escucharnos por Radio Los Lagos 93.7 FM, los días lunes a las 1 de la tarde, los miércoles a las 10 de la noche y los viernes también a las 10 de la noche. Hemos estado así todas las semanas entregando el mensaje de Cristo, que en Él hay salvación. Y esta noche de día miércoles no va a ser la excepción. Cristo está en todo lugar, y en este programa de pequeñas historias y grandes enseñanzas, ¿qué es lo que nos espera, mi hermano Daniel? Bueno, en el día de hoy el Señor nos tiene preparado un pequeño estudio, porque a todo esto ni mi hermano Matías ni yo somos grandes teólogos, sino que somos inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Y por eso toda la gloria es para Dios. Amén. En el día de hoy el Señor nos quiere hablar acerca de un personaje que quizá no es tan conocido, no es tan popular, por decirlo de una forma, pero sí tuvo una gran relevancia dentro del reinado de Israel, el cual es Jehú. No voy a dar más detalles porque después vamos a entrar en materia, ¿cierto? Vamos a estudiarlo con mayor profundidad, lo que alcancemos dentro de lo que tengamos de espacio para este pequeño estudio bíblico. Amén. Bien, entonces le invitamos a que nos acompañe en este programa y ya más adelante, más o menos en 20 minutos más, media hora, usted ya podrá escuchar el estudio del personaje del día de hoy, Jehú. Sin ir más allá, vamos a escuchar una hermosa alabanza, La Llamada. No rechaces la voz tan amante de Jesús, tu benigno Señor.
Amén. Qué hermosa alabanza hemos escuchado para la gloria de Dios. Amados hermanos, en nuestras vidas siempre necesitamos de la dirección de Dios, porque cada cosa que hacemos o dejamos de hacer necesita tener el ingrediente perfecto, el cual es la gracia de Dios. Por lo tanto, antes de comenzar este programa, antes de comenzar ya en la menudencia de este programa, le invito a que me acompañe a orar, porque necesitamos de la gracia de Dios para que cada palabra que digamos que salga de nuestros labios sea una semilla, y también que el Señor prepare los corazones, prepare esa tierra para que esa semilla caiga en buena tierra y luego Él le dé el crecimiento, para que el Señor nos edifique, para que el Señor haga su obra en cada uno de nosotros. Por esta razón le invito a que pasemos a orar al Señor. Padre amado, gracias le damos en esta noche porque usted nos ha regalado un día hermoso en el cual quizás tuvimos dificultades, quizás tuvimos alegrías, quizás tuvimos algunas vivencias inesperadas, pero sabemos que en todas ellas está usted, porque usted no nos desampara. Padre amado, le rogamos que usted nos revista de gracia. Le rogamos, mi Señor, que usted prepare los corazones, prepare nuestros oídos espirituales, nuestros sentidos espirituales, para que podamos estar atentos al mensaje que usted nos tiene preparado, para que podamos estar atentos a las palabras que usted nos quiere entregar a nuestros corazones, a nuestras vidas. Padre amado, también en esta noche le rogamos por aquellos que se encuentran privados de libertad, Señor. Usted esté con ellos, mi Señor. Usted es el único que puede reformar al hombre. Usted es el único que puede cambiar al hombre. Usted es el único que puede sembrar el arrepentimiento en el hombre. Padre amado, le rogamos que tenga misericordia, Señor, porque ninguno de nosotros está libre de pecar. Padre Celestial, también en esta noche le queremos rogar por aquellos que se encuentran en los hospitales, aquellos que están enfermos, quizá aquellos enfermos terminales, mi Señor. Usted tenga misericordia de cada uno de ellos, Señor, y usted haga el milagro, Padre amado. Le rogamos que usted le dé sanidad a aquellos que la necesitan, mi Señor, para que su nombre se exalte, Padre Celestial. Padre amado, también le rogamos por aquellos que están trabajando. Usted les revista de gracia, les guarde de cualquier accidente, de cualquier dificultad que puedan llegar a tener, mi Señor. Le rogamos también por aquellos sembradores que están alrededor del mundo, mi Señor. Aquellos que están sembrando su palabra, Padre Celestial. Usted les revista de gracia, Señor. Sabemos que hoy en día el mundo está hostil. Las personas están cada vez con el amor más frío. Están cada vez más indiferentes ante su palabra, mi Señor. Pero usted es quien puede transformar un corazón de piedra a un corazón de carne, mi Señor. Padre amado, le rogamos que usted tenga misericordia de aquellos familiares que aún no le conocen, mi Señor. Nuestros familiares que quizás alguna vez le hemos hablado de usted, pero ellos han cerrado su oído. Le rogamos, mi Señor, que usted transforme esos corazones de piedra en corazones de carne, mi Señor. También por nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros colegas, Señor. Para aquellos que vemos día a día o aquellos que no hemos visto hace mucho tiempo, mi Señor. Padre Celestial, también le rogamos por nuestros pastores, Señor. Usted guárdelos, revístalos de gracia, Señor. En especial le pedimos por mi pastor Gabriel Muñoz y mi pastora Elizabeth Moreno.
que usted les revista de gracia, de sabiduría, de entendimiento, de todo lo que necesiten para poder trabajar en su obra, mi Señor. Padre amado, le rogamos que usted escuche nuestras oraciones, mi Señor. Le rogamos que usted esté en medio nuestro, mi Señor. Le rogamos, Padre amado, que usted encienda la llama en nuestros corazones, mi Señor. Si alguno de nosotros está un poco alejado de usted, mi Señor, vuelva a esa oveja al redil, porque usted es el gran pastor. Padre Celestial, le rogamos que usted nos regale un hermoso programa en el día de hoy, porque necesitamos de usted, necesitamos de su sabiduría, necesitamos de su dirección, mi Señor. Padre amado, le rogamos estas ricas bendiciones en el sagrado nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amados hermanos, luego de haber orado al Señor, de haber pedido dirección, le invito a que reflexionemos un momento en la hermosa palabra de Dios. Esta vez le invito a que, si usted tiene una Biblia cerca, busque en la primera epístola universal de San Pedro, en el capítulo 5, vamos a leer en versículo 6 y 7. Entonces, en primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7, dice así en el nombre del Señor: Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que el que os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Dios añada una hermosa revelación a esta su palabra. Mire, qué interesante es que podamos tener este mensaje en el día de hoy, siendo el último miércoles del año, ¿cierto? Y así como también varias etapas de nuestra vida, de nuestros quehaceres, quizás en nuestros trabajos, están terminando para comenzar una nueva. Y muchas veces caemos en la ilusión de que nuestros logros son parte de nuestro propio esfuerzo, de nuestras propias capacidades. Pero el Señor parte diciendo, en estos versículos que hemos leído, dice: humillaos. La palabra humillación significa de una actitud sumisa, de una actitud que no es altiva, una actitud en la cual podemos demostrar que nuestra posición ante Dios es una posición de siervo, de servicio, y que todo lo que hacemos es proporcionado por Dios. Todo lo que tenemos es proporcionado por Dios. Por esta razón, el Señor en esta noche, nos está diciendo primeramente: humillaos. Que vivamos una vida en forma humilde. La humillación es muy diferente a cuando una persona la impone sobre otra, a que cuando nace del mismo corazón. Porque al yo humillarme ante Dios, estoy reconociendo que Dios es mayor que yo. En cambio, que cuando alguien impone la humillación sobre el otro, está diciéndole: tú eres menor que yo. Pero Dios, a pesar de ser Dios, el Dios Padre Todopoderoso, que teniendo la capacidad de humillarnos si quisiera, Él no lo hace, sino que nos deja la libertad a nosotros de reconocerle como el Señor. ¡Qué maravilloso es esto! ¿Y sabe qué? Muchas veces nosotros en el día a día nos creemos más que Dios, porque a veces tenemos una actitud altiva.
A veces tenemos una actitud de superioridad ante el otro. Dios nos ayude. Dios nos libre de tener esto como una práctica en nuestras vidas. Puede suceder a veces que por una situación específica lleguemos a tener una actitud así. Pero si esto es una costumbre en nuestra vida, tenga por seguro que está cometiendo un error. Porque el Señor nos llama a que nos humillemos. Por lo tanto, nos llama a que tengamos en claro cuál es nuestra posición. Nuestra posición es menor que Dios. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a tener una actitud altiva ante quizás otro hijo de Dios? O quizás ante la creación de Dios simplemente. Estaríamos teniendo una actitud altiva ante Dios mismo. Dios nos ayude. Dice después, pues, bajo la poderosa mano de Dios, humillaos pues, bajo la poderosa mano de Dios. Dice, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Mire, muchas veces, cuando trabajamos para el reino de Dios, siempre lo hacemos como una actitud humilde de servicio. Porque déjeme decirle que si no es así, también está cometiendo un error. Porque recuerde que somos siervos y un siervo está al servicio del Señor, de su Señor. Y en este caso, un siervo no puede creerse mejor que el Señor. No puede tratar de ponerse a la altura de su Señor. Dios nos ayude, Dios nos bendiga. Y nosotros tenemos al Señor de señores como nuestro Señor. Por lo tanto, la actitud de humildad, de humillación ante la mano poderosa de Dios debe ser algo prácticamente natural en nosotros. Porque si Dios nos ha convertido, hemos saboreado el poder de Dios en nuestra vida. Y esto automáticamente nos hace reconocerlo como nuestro Señor y Salvador. Mire, y Él no es como usted y como yo, que se le olvidan las cosas. A mí me pueden decir, mi señora, cuando vayas de vuelta del trabajo, puedes pasar a comprar pan, por decir un ejemplo, y tenga por seguro que en alguna oportunidad se me va a olvidar, con la consecuencia que corresponde. Todos sabemos qué pasa. Eso es algo cotidiano. Pero al Señor no se le olvida nada. Al Señor no se le olvida nada. Entonces, todo trabajo que hagamos con humildad, con el corazón constrito y humillado, el Señor lo tiene anotado en sus memorias, ¿ya? Y en algún momento Él nos exaltará en el tiempo que Él estime que sea el tiempo perfecto, porque el tiempo de Dios es el tiempo perfecto. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice el versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Mire, a fin de año siempre nos ataca la ansiedad, ¿cierto? O sea, la Navidad por los regalos, ahora a fin de año, que el asadito, que quizá estamos terminando un ciclo de estudios, nos llega la ansiedad, o hay que hacer un balance, hay que hacer un inventario, o qué sé yo, hay que preparar el siguiente año, etcétera, etcétera, etcétera. Nunca falta el que hacer el fin de año. Y esto a veces nos provoca ansiedad, porque nosotros, al ser personas limitadas, porque nuestra capacidad mental, física, humana es limitada, sentimos esa ansiedad porque a veces vemos que no podemos abarcar todo lo que queremos, o vemos que algo está tan cerca y no podemos llegar y nos provoca ansiedad. Pero el Señor nos dice que echemos nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene
cuidado de vosotros, dice. Él nos cuida. El Señor es como un padre, tiene corazón de padre, porque Él está, en el momento que usted fue llamado y fue hecho nueva criatura por el Señor, está bajo la cobertura de Dios, siempre y cuando usted sea obediente y fiel a Dios. Entonces, de esta forma, el Señor nos protege como un padre protege al hijo. Y cuando somos jóvenes y tenemos algún problema y no lo podemos solucionar, ¿a quién acudimos? Al padre para que nos ayude, o a la madre, o quien esté a nuestro cargo, ¿cierto? Sea cual sea la situación. Pero en este caso nosotros somos un niño ante Dios. Entonces hay muchas cosas que no podemos hacer. Por nuestra naturaleza limitante, no lo podemos hacer. Y además porque no conocemos todas las cosas. Pero el Padre sí las conoce, porque tiene una perspectiva aún mayor, dice. Dice que sus pensamientos son mayores que los pensamientos del hombre. Eso quiere decir que la sabiduría de Dios alcanza un límite mayor que el límite del hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, por esta razón, el Señor nos habla de esta forma en esta noche. Nos dice que tengamos un corazón humilde, humillado ante el poder de Dios. Porque Dios es grande. Y cuando decimos Dios es grande, muchas veces lo decimos en forma liviana, como un eslogan. Dios es grande. Pero ¿sabe qué? Dios es grande de verdad. Hemos visto a través de las Escrituras cómo ha levantado pueblos y ha también destruido pueblos completos. Hemos visto dentro de nuestros programas cómo el Señor abrió la tierra y se tragó a los que estaban contra Él cuando Coré se levantó en rebelión contra Moisés y Abraham, y contra Moisés y Aarón. Y esto es tan solo una pequeña pincelada del poder de Dios. Por eso, amado hermano, usted se ha dado cuenta que por alguna otra razón siempre destacamos de nuestros pares, de entre nuestros pares. Por alguna otra razón, a veces entre los colegas, entre los estudiantes, nuestros compañeros, tenemos alguna cualidad que nos destaca por sobre el resto. Y esto es porque Dios está con nosotros. Dios nos da ese apoyo, ese plus, por decirlo de una forma. Por esta razón es importante que tengamos en claro que Dios es quien hace las cosas. Porque cuando a veces tenemos un poco de gloria, nuestro corazón se envanece. Nuestro corazón comienza a alojar otros sentimientos, otros pensamientos. Que yo soy bueno, que yo me las puedo, que soy mejor que el resto. Y empieza a nacer ese orgullo vano que no lleva nada más que a la destrucción. Pero en cambio que la humildad, la humillación, te lleva a la gloria de Dios. Porque recordemos que Dios es el Dios de la gloria. Y Él es muy celoso con esto. Si usted osa en robarle la gloria a Dios, tenga cuidado. Porque puede ser que está cometiendo el error de su vida. Amado hermano, amado oyente, por esta razón, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, porque Dios tiene el poder y la gloria por siempre. Le invito a que oremos al Señor por esta su palabra. Pero antes de eso, vamos a escuchar una alabanza. Así que atentos, escuchemos una alabanza para exaltar el nombre de Dios.
Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hermosa alabanza. Bueno, siempre digo hermosa alabanza, porque todas las alabanzas son hermosas si son dirigidas al Señor, porque nos recuerda en cierto modo que somos dependientes de Dios, somos dependientes de Cristo. Y una vez que el Señor salió a nuestro encuentro, puso eso en nuestros corazones que es impagable, el cual es el amor, la paz que gozamos en nuestros corazones. Porque se ha dado cuenta que a pesar de que muchas veces vivimos situaciones un poco adversas, que a veces nos quieren sacarlo de nuestras casillas, por decirlo de una forma coloquial, pero es una situación momentánea que no se aloja en nuestro corazón, porque la paz de Cristo está en nuestro corazón, y como es la paz de Cristo, no es una paz nuestra que depende de nosotros. Y entonces esto es maravilloso porque nos hace vivir una vida diferente al resto. Y esto es el poder de Dios. Es maravilloso poder gozar de esto. Bueno, amado hermano, en este día miércoles hay una sección que es bastante interesante en nuestro programa del día de hoy, el cual es Pequeñas Historias, Grandes Enseñanzas. En el día de hoy, como dijimos en un principio, vamos a estudiar un personaje que se llama Jehú. Este personaje es mencionado principalmente en la segunda epístola de los Reyes, segunda de Reyes, en capítulo 9 y 10. Ahí se encuentra parte de lo que hizo, de lo que fue el reinado de Jehú. Así que le invito a que primeramente oremos brevemente para que el Señor nos dé de su gracia. Padre amado, le rogamos que usted nos dirija en este estudio y nos ayude a comprender su palabra, Señor, y también le rogamos que nos revista de gracia. Le rogamos, Padre Celestial, que usted se exalte en cada una de las palabras que puedan salir de mis labios y que también nos edifique a través de estas palabras, mi Señor. Porque esto esperamos, Señor, que usted nos dé dirección y usted nos edifique. Padre Celestial, esto se lo rogamos en el sagrado nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a comenzar con una breve lectura de su palabra, la cual decíamos que se encontraba en el segundo libro de Reyes, capítulo 9. Y voy a leer en el nombre del Señor. Dice: Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: Ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galaad. Cuando llegues allá, verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi. Y entrando, haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara. Toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di: Así dijo Jehová: Yo te he ungido por rey sobre Israel, y abriendo la puerta echa a huir y no esperes. Fue pues el joven, el profeta, a Ramot de Galaad. Cuando él entró, he aquí los príncipes del ejército que estaban sentados, y él dijo: Príncipe, una palabra tengo que decirte. Jehú dijo: ¿A cuál de todos nosotros? Y él dijo: A ti, príncipe. Y él se levantó y entró en casa, y el otro derramó el aceite sobre su cabeza, y le dijo: Así dijo Jehová, Dios de Israel: Yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová. Herirás la casa de Acab, tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas,
y la sangre de todos los siervos de Jehová, que de la mano de Jezabel. Y perecerá toda la casa de Acab, y destruiré de Acab todo varón, así al siervo como al libre en Israel. Y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías. Y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Enseguida abrió la puerta y echó a huir. Amén. Hemos escuchado y leído este relato cómo Jehú es llamado al reinato, como es ungido por el enviado del profeta Eliseo, ¿cierto? El cual, mire, Jehú en un principio él ocupaba el puesto de comandante del ejército de Joram. Cuando fue llamado al reinato, él estaba como comandante del ejército. Él era un hombre valiente, ¿cierto? Con una característica aguerrida. Porque para ser comandante de un ejército tiene que tener ciertas características, ¿cierto? Características de corte militar. O sea, ser un valiente, ser disciplinado, quizás poder llevar un ejército al combate. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, no es casualidad que el nombre Jehú signifique, o probablemente una de las traducciones sea Jehová es él. O sea, cuando pronunciaban Jehú, ahí viene Jehú, estaban reconociendo que Jehová era él. Jehová estaba en él. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué razón? Porque Jehová es quien da la gracia en todo sentido, es quien da la fortaleza, quien da las cualidades necesarias para poder entrar en batalla. Recordemos que usted y yo también estamos en una batalla espiritual. Quizás nuestras armas no son una espada como en ese tiempo, pero hoy día sí tenemos un arma que también es llamada una espada, pero una espada de doble filo. Dice la Escritura que la palabra de Dios es una espada de doble filo, ¿cierto? Que penetra hasta el hueso, el tuétano, hasta la profundidad del alma. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces este hombre, Jehú, era un comandante de ejército, el cual había llevado a victoria durante grandes batallas. Y este hombre fue seleccionado por Dios para ser el rey de Israel. Pero ya había un rey. Por lo tanto, Jehú tuvo que hacer, como se dice, un golpe de estado contra el rey. Mire, ¿qué dice la Escritura? Si seguimos leyendo, dice: Después salió Jehú a los siervos de su señor y le dijeron: ¿hay paz? Perdón, si lo leemos antes de eso, dice: ellos dijeron, vamos a leer del versículo 11. Después salió Jehú a los siervos de su señor y le dijeron: ¿hay paz? ¿Para qué vino a ti este loco? Y él les dijo: vosotros conocéis al hombre y sus palabras. Ellos dijeron: mentira, declarárnoslo ahora. Y él dijo: así
y así me habló diciendo: así ha dicho Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto, y tocaron corneta y dijeron: Jehú es rey. Mire, imagínese, si viniera alguien, un profeta, a decirle que usted es el rey, pongámoslo en los pies de Jehú en un momento. Él no lo creía mucho, porque los hermanos, dice que estaban ahí, ¿cierto? Ellos le preguntaron a Jehú qué le había dicho ese profeta, ese loco, dijeron, de hecho dijeron ese loco, ¿cierto? Según lo que leímos. Y él, así como dudando, le dijo: no, me dijo esto, me dijo que yo era ungido como rey. Y ellos inmediatamente reaccionaron y lo veneraron como un rey. ¿Y esto de qué nos habla? Nos habla de que cuando la voluntad de Dios es dada, es ejecutada, hay algo en el interior del hombre que reconoce que esto es voluntad de Dios. Porque si no, ellos hubiesen dicho: ¿por qué tú y no yo? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, dijimos que Jehú era nombrado rey, ¿cierto? Por aquel profeta. Pero en ese entonces había un rey. Y dice así la escritura: así conspiró Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, contra Joram. Estaba entonces Joram guardando a Ramot de Galaad con todo Israel por causa de Hazael, rey de Siria. Pero se había vuelto el rey Joram a Jezreel para curarse de las heridas que los sirios le habían hecho, peleando contra Hazael, rey de Siria. Y Jehú dijo: si es vuestra voluntad, ninguno escape de la ciudad, para ir a dar las nuevas en Jezreel. Entonces Jehú cabalgó y fue a Jezreel, porque Joram estaba allí enfermo. También estaba Ocosías, rey de Judá, que había descendido a visitar a Joram. Y el atalaya que estaba en la torre de Jezreel vio la tropa de Jehú que venía y dijo: veo una tropa. Y Joram dijo: ordena a un jinete que vaya a reconocerlos y les diga: ¿hay paz? Hay paz era como un saludo, era como shalom, no sé cómo se pronunció bien, pero se da cuenta que ya había un rey. El rey este venía un poco herido de las batallas y estaba junto a otro rey, es el rey Ocosías, el rey de Judá de esa época. Entonces enviaron un mensajero para que se comunique con Jehú. Se comunica con Jehú, y Jehú, al hablar con él, le preguntó si es que quería ser parte de él, de su batalla. Y entonces este mensajero se unió a él. Luego enviaron a otro mensajero más, ¿ya? Viendo que no regresaba el primero, enviaron a otro más, y este otro también se unió a la causa de Jehú. Y así, de esta forma, después el mismo rey tuvo que salir a enfrentar a este Jehú, porque lo vio como una amenaza. Y dice el versículo 21: entonces Joram dijo: unce el carro. Y cuando estaba uncido su carro, salieron Joram, rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá, cada uno en su carro, y salieron a encontrar a Jehú, al cual hallaron en la heredad de Nabot de Jezreel.
Cuando vio Joram a Jehú, dijo: ¿hay paz, Jehú? Y él le respondió: ¿qué paz? Con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías. Entonces Joram volvió las riendas y huyó y dijo a Ocosías: traición, Ocosías. Pero ¿sabe qué? En ese momento Jehú sacó su arco y le tiró una flecha, y la flecha le dio en el corazón a Joram, y Joram murió. De igual forma, después Ocosías también murió bajo la mano de Jehú. ¿Por qué razón? Porque el Señor los puso en su mano. Porque ese era el propósito de que Jehú estuviera en el reinato de Israel. Porque el Señor es un juez justo. Y Él iba a hacer juicio sobre aquellos que habían pecado contra sus hijos, contra los profetas y contra los hijos de Israel. Entonces el Señor tomó a este hombre, Jehú, como un instrumento, un medio por el cual el Señor estaba presentando un juicio y por ende un castigo a estos personajes que se habían levantado contra su pueblo. Porque si lo leemos de una forma literal, por ejemplo, lo leemos como una historia, podemos creer que Jehú era un hombre sanguinario por naturaleza y que solamente quería el poder y por eso estaba haciendo este tipo de cosas. Pero no, había un propósito, el cual era la obediencia a Dios, porque Dios le había dicho mediante el profeta que haga estas cosas, que tome venganza, que la mano de Dios iba a manifestarse, el juicio de Dios a través de Jehú. Bendito sea el nombre del Señor. Y así también después toma venganza sobre Jezabel. Mire, cuando llega allá al trono, ¿cierto? Al palacio donde vivía Jezabel, él gritó: ¿quién con nosotros? Y ahí asomaron unos eunucos, y estos eunucos, ¿cómo se llama? Ellos quisieron seguir a Jehú, ¿cierto? Y él les dijo que lancen por la ventana a Jezabel. Y estos lanzaron a Jezabel, y Jezabel cayó al suelo y obviamente murió. Y fue una muerte bastante estrepitosa, por decirlo de una forma, que no pasó desapercibido, porque dice que su sangre se derramó. Por lo tanto, la caída fue una caída bastante fuerte, ¿cierto? Para que llegue a tener esta reacción. Entonces, hasta el momento hemos visto que este Jehú acabó con varios enemigos de Jehová. Pero también se cumplió una profecía con la muerte de Jezabel, porque recordemos que leímos que el cuerpo de Jezabel iba a ser comido por los perros y que no iba a ser enterrada. Recordemos que Jezabel era la reina. Entonces la realeza tenía un protocolo para ¿cómo se llama? Para enterrar sus cuerpos, ¿cierto? Porque tenían una honra. Como toda la realeza, en todas las etnias o en todos los países que hay realeza, ¿cierto? Tienen un protocolo porque los ven como grandes señores. Pero esta mujer, por la maldad que engendró contra el pueblo de Dios, recibió un castigo aún mayor. Su cuerpo fue devorado por los perros. No hubo cuerpo para honrar, porque Jehová lo decidió así. Porque su maldad fue tanta contra el pueblo de Israel
contra los profetas, incluso hasta culpó de un crimen a un vecino solamente para que lo condenen a muerte para robarle sus tierras. Imagínense el nivel de maldad que había en esa mujer. Era tan ofensivo ante los ojos de Dios que Dios emitió ese juicio sobre ella. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el versículo 36, dice: y volvieron y se lo dijeron, y él dijo: esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra, y la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir: esta es Jezabel. Qué terrible el juicio de Dios. Por esto, amado hermano, servir a un Dios vivo es gran cosa, porque hay que estar, atentos a la obediencia, atentos al servicio de Dios, porque en el momento en que quizás una idea se nos meta en la cabeza y esta idea comience a alojarse en nuestros corazones y nos empiece a alejar de Dios y blasfemar contra Dios, el juicio de Dios se va a manifestar, porque Dios es un juez justo, no es un juez visceral como los que tenemos nosotros, que si cae bien tiene un juicio favorable, si cae mal tiene un juicio en contra. O nosotros mismos a veces emitimos juicio sobre las personas, pero basados en otras cosas, basados en quizá en lo circunstancial. Pero Dios no, Dios hace su juicio en base a su ley. Él en ese sentido no tranza. Dios es un juez justo y nos da conforme a la medida de nuestros actos. Bendito sea el nombre del Señor. Y así también sigue esta labor de Jehú de limpiar la casa, por decirlo de una forma. Y después él también extermina a la descendencia de Acab, a la casa de Acab en Samaria. Y él tenía 70 hijos. Y él acabó con los 70 hijos y toda la descendencia. Dice, mató en el versículo 11 del capítulo 10, dice: mató entonces Jehú a todos los que habían quedado de la casa de Acab en Jezreel, a todos sus príncipes y a todos sus familiares y a sus sacerdotes, hasta que no quedó ninguno. O sea, toda la heredad de Jezreel fue raída de la tierra por las manos de Jehú, el cual estaba siendo movido por la orden de Dios. O sea, hasta el momento la figura de Jehú es de un hombre valiente, ¿cierto? Aguerrido, obediente a Dios, el cual iba al frente de la batalla sin miedo a luchar contra quien estuviera en contra de Dios, sobre todo contra aquellos los que Dios había emitido un juicio, una sentencia, para hacer cumplir la sentencia que Dios había establecido sobre estos personajes. Y así también elaboró una estrategia para exterminar la adoración a Baal. Porque él, haciéndose pasar por un adorador de Baal, congregó a todos los adoradores de Baal en el templo para que hagan holocaustos, ¿cierto? Para que hagan sacrificios a nombre de Baal, y los encerró a todos. Y en el momento que estaban todos ahí encerrados, pero primero se le dio la orden a sus guardias, ¿cierto? Que se aseguren de que no hubiera ningún adorador de Dios en ese lugar, ningún adorador de Jehová, porque si había uno y él se daba cuenta, iba a ser muerto.
porque el juicio no era contra los hijos de Dios, sino que era contra los adoradores de Baal, aquellos paganos que habían adoptado para sí esta costumbre, esta adoración que venía de Jezabel. Ella había introducido estas costumbres paganas. Recordemos que la adoración de Baal también conllevaba un comportamiento alejado de las costumbres de la ley de Dios. Entre ellos también estaba la promiscuidad, ¿cierto? Estaba también, por sobre todo, el hecho de dejar a Dios, a Jehová, como un Dios de segundo plano. Y esto no es así, porque recordemos que los israelitas, o en realidad los hebreos, tienen religión, al igual que nosotros, monoteísta. Creemos solamente en un Dios, el cual es tripartito. Bueno, nosotros creemos en un Dios que es tripartito, ¿cierto? Que es un Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero igual sabemos que existen otros dioses. Reconocemos que existen otros dioses, al igual que el pueblo de Israel reconoce que hay otros dioses. Pero solamente Jehová, Dios, quien es Cristo también, quien es Espíritu Santo, es el digno de adoración. El resto son todos paganos que no merecen ser adorados. Pero existían varios. Y entre ellos estaba este Baal, que eran las costumbres de los pueblos aledaños. Por eso el Señor siempre nos aconseja que tengamos cuidado a quien prestamos oído, que tengamos cuidado a quien nos rodea, porque muchas veces lo que suena bonito nos puede llevar a la muerte espiritual. Dios nos ayude. Hoy en día, por ejemplo, está de moda que los famosos tengan una cabra dentro de sus símbolos, sus publicidades. ¿Usted cree que eso es casualidad? Yo creo que no. Dios nos ayude, Dios nos cubra con su sangre. Entonces, este Jehú exterminó la adoración de Baal en el templo. Pero ¿sabe qué? Hasta el momento vemos que él fue obediente, fue valiente, fue un estratega, unas cualidades quizá que pudiera haber envidiado cualquier rey de su época. Hasta aquí todo bien, pero él cometió un error, el cual fue desobedecer a Dios. Porque si leemos en el capítulo 10, versículo 30, dice: y Jehová dijo a Jehú, leamos del 29 en adelante. Con todo eso, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y dejó en pie los becerros de oro, que estaban en Betel y en Dan. Y Jehová dijo a Jehú: por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la 4ª generación. Mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. En aquellos días comenzó Jehová a cercenar el territorio de Israel, y los derrotó Hazael por todas las fronteras, desde el Jordán al nacimiento del sol, toda la tierra de Galaad, de Gad, de Rubén y de Manasés, desde Aroer, que está junto al arroyo, de Armón,
de Arnón, hasta Galaad y Basad. Los demás hechos de Jehú y todo lo que hizo y toda su valentía, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Jehú con sus padres y lo sepultaron en Samaria y reinó en su lugar Joacás su hijo. El tiempo que reinó Jehú sobre Israel en Samaria fue de 28 años. Amén. Se da cuenta que Dios es un Dios celoso que quiere toda la gloria para Él y se la merece además, porque a pesar de que Jehú hizo todo lo que había conforme al corazón de Dios, cometió el error de no deshacerse de los becerros de oro, los cuales se habían introducido en el pueblo de Israel como quien dijera una manzana podrida en el cajón, que empezó a podrir el resto y empezó a contagiar al resto de esta adoración a los becerros de oro. Recordemos que esta misma adoración a los becerros de oro, cuando Dios entregó la ley a Moisés, cuando venía bajando del monte, ¿cierto? Moisés se encontró con que Aarón había juntado el oro y habían hecho un becerro de oro para adorar. Esto provocó la ira de Dios. Y en esta ocasión también provocó la ira de Dios. Así que, hermanos amados, esto quiere decir que no podemos poner a ningún Dios delante de Dios. El único que merece la adoración es Dios. Y a veces nosotros endiosamos nuestras cosas, nuestras pertenencias, nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros esposos, etc. A veces la persona que más amamos la ponemos delante de Dios. Y esto es un pequeño becerro de oro. Dios nos ayude. Porque Dios es el Dios de la gloria. Dios merece toda honra y toda gloria. Y Dios tiene su posición, la cual debe ser respetada. Así que, amado hermano, lo que hemos estudiado hoy día tiene una lección. Porque nuestro programa se llama Pequeñas historias, grandes enseñanzas. Entonces ya pudimos vivir, imaginarnos, revivir esta pequeña historia. Bueno, en estos pequeños minutos una gran historia en realidad. Porque el reinado de Jehú fue de 28 años. Dios nos ayude. Entonces la enseñanza que podemos rescatar de esta historia es que podemos ser valientes, podemos ser impetuosos, podemos ser obedientes a Dios. Pero todo esto, si no lo dejamos dominar por la dirección de Dios, muchas veces nos puede llevar al error. Porque podemos tener un compromiso valiente al servicio de Dios, ¿cierto? Pero esto siempre requiere someterse al control de Dios. Porque si de repente nos ponemos creativos, por decirlo de una forma, y decimos, no, nosotros vamos a predicar a tal parte, y si Dios no lo mandó, ¿cuál va a ser la consecuencia de eso? ¿Usted cree que va a ser algo de bendición? ¿O va a pasar un chasco probablemente? Porque recordemos que Dios es quien nos reviste de gracia. Recordemos que estamos bajo el dominio de la mano poderosa de Dios. Y eso es lo que nos sostiene. No nuestras capacidades humanas, nuestras ideas. No. Por esta razón, Jehú obedeció a Dios, fue valiente, ¿cierto? Fue poderoso en batalla. Pero cometió este error de dejar los becerros de oro. Porque es una idea que se le ocurrió a él. Esto no fue una obediencia de Dios. Dios no lo mandó a dejar los becerros de oro ahí. Sino que Dios le mandó a raer todo lo que estaba en contra de él.
para limpiar la casa de una forma y para que la adoración a Dios vuelva al pueblo de Israel y vuelva, se sane el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel estaba enfermo espiritualmente, porque tenía, a través de Jezabel, habían entrado diferentes corrientes de pensamiento, de comportamientos que habían corrompido el pueblo. Entonces, el Señor, ¿qué es lo que quería hacer? Quería tomar a su pueblo, lavarlo, limpiarlo y reordenarlo. Así como ha hecho con usted y conmigo en nuestras vidas. El Señor nos tomó, nos limpió, nos reordenó, nos sacó todas las malezas, las cosas que teníamos en nuestros corazones, nuestras raíces de amargura, nuestras mañas. Todas esas cosas las sacó el Señor para limpiarnos y hacernos un vaso nuevo. Transformarnos de un vaso de deshonra a un vaso de honra. Bendito sea el nombre del Señor. Pero que no nos pase como le pasó a Jehú. Que Jehú obedeció a Dios, pero se le ocurrió dejar eso. Dejar los becerros. Si el Señor a usted y a mí nos llamó para limpiarnos, renovarnos, hacernos una nueva criatura. Entonces, ¿por qué aferrarnos de las cosas que no valen la pena? Como Jehú se aferró de aquellos becerros de oro. Porque quizá él tenía la costumbre arraigada de que ellos, de los becerros de oro, tenían que estar ahí, porque quizá era una costumbre que venía de antes, de sus padres, qué sé yo, no sé. No aparece aquí en la Biblia. Pero se me ocurre que para él era algo familiar, porque por algo los dejó. Sin embargo, los que adoraban a Baal, los destruyó hasta ¿cómo se llaman? Las estatuas que tenían de Baal y todo lo destruyó. En cambio que los becerros de oro los dejó. Entonces, para él era algo significativo. Entonces, ¿qué nos quiere decir el Señor? Que el Señor, si nos llama a ser nuevas criaturas, es para limpiarnos, para poder servirle a Él en plenitud. Y muchas veces nosotros nos aferramos de algunas cosas que son emocionalmente, ¿cómo se llama? Son emocionalmente importantes para nosotros. Como por ejemplo, no sé, si el Señor nos ha sacado del vicio, si alguno de nosotros pudo haber sido alcohólico, por decir una cosa. Y el Señor nos llamó, ¿cierto? Nos transformó, nos sacó de ahí y hoy día gozamos de libertad. Ya no estamos atrapados de ese vicio. Esto es tan solo un ejemplo. Y tenemos un amigo que queremos, pero ese amigo aún sigue en los vicios. Pero no queremos soltar esa amistad porque es algo que nos une, por decirlo de una forma. Pero ¿no será ese nuestro becerro de oro? ¿No será eso lo que nos puede llevar al pecado? ¿No será estas costumbres de juntarnos con estos amigos que nos llevan al pecado? Porque ¿podemos tener amigos del mundo? Sí, podemos tener amigos del mundo, porque el Señor nos dice, de hecho, cuando Él fue al convertimiento de Mateo, él era recaudador de impuestos, ¿cierto? Y entonces él se sentó a la mesa con los recaudadores de impuestos. Y un fariseo le pregunta, ¿y tú, Señor, qué haces ahí con estos pecadores compartiendo la mesa? Y el Señor le dijo que él vino a los enfermos, ¿eh? Él vino a los que necesitaban de él. Entonces nosotros también podemos tener amistad con personas que quizás no han conocido al Señor para poder hablarles de Él. Pero de ahí a mezclar nuestras costumbres con la costumbre de ellos es otra cosa. Entonces ahí tenemos que tener ojo. Este es tan solo un ejemplo, hermano. Este es tan solo un ejemplo. Usted sabe en su corazón cuál es la vivencia que tiene. Usted y yo sabemos qué es lo que nos está alejando de Dios, que está enraizado en nuestras vidas. Usted y yo sabemos cuál es nuestro becerro de oro. Dios quiera que no tengamos. Dios nos ayude a no tener. Pero si existiere, tenga cuidado. Porque
este hombre Jehú fue bendecido con tierra, ¿cierto? Fue conquistando reinos. Pero a través de tener este becerro, ¿cierto? De dejarlo, el Señor le fue mermando las tierras hasta que falleció. Amado hermano, que su tierra espiritual no merme, que el Señor la expanda. Este es el deseo de nuestro corazón, que el Señor expanda su tierra espiritual, tanto la suya como la mía, que saque de nuestras vidas todas estas cosas que nos alejan de Él, todas estas cosas que quizás no son parte de la obediencia de Dios. Es todo lo que nos provoca desobediencia, que nos provoca alejarnos de la gracia de Dios, que el Señor lo saque de nuestras vidas. Porque esto no nos permite crecer, no nos permite expandirnos espiritualmente hablando, sino que nos va mermando, nos merma hasta la muerte espiritual. Amado hermano, recordemos que estamos bajo la poderosa mano de Dios. Por lo tanto, debemos obediencia a Dios en todo sentido y no ponernos creativos, porque el Evangelio, este santo Evangelio, no es suyo ni mío, sino que es de Cristo. Para mi Dios sea toda la honra y la gloria, para usted y para mí su misericordia. Oramos al Señor. Le invito a que, si usted está a disposición, pueda acompañarnos en esta oración. Dios mío, Señor mío, le damos gracias por su palabra, por el estudio que se ha realizado, y le pedimos que lo sea guardando en nuestro corazón y nos ayude a considerarlo, porque dice el Nuevo Testamento que las cosas que se escribieron antes en el pueblo de Israel, todas ellas para nuestro ejemplo se escribieron. Y Jehú es un ejemplo en esta tarde para nosotros, un ejemplo de lo que se tiene y de lo que no se tiene que hacer. Ayúdenos a, como Jehú, ser obedientes. Pero también, Señor, como dice su palabra, que si bien él obedeció a todas las cosas que usted le pidió hacer y limpió prácticamente el reinado, dice que él nunca abandonó los pasos de el rey mundano que tenía en aquel momento, que era Jeroboam, que ese rey que había torcido y separado al pueblo de Israel, nunca abandonó esos pasos y que nunca cuidó de guardar la palabra de Dios, de cuidar y guardar la ley. Ayúdenos, Señor, porque muchas veces hemos visto estos ejemplos de Jehú, que quizá hermanos que pueden ser muy obedientes y preocupados en los trabajos, en las cosas, pero que aún no han recibido este convertimiento, que aún no han transformado su vida para pegarse a la palabra y para poder abandonar la vida antigua, que Jehú nunca pudo abandonar, como nos enseñaba nuestro hermano y nos hacía referencia a él. Nunca se apartó de esas cosas de idolatría. Algún vínculo tenía con su familia, con amistades, pero nunca pudo quitar del todo la vida pagana de él. Ayúdanos, Señor, para si bien ser obediente, también ser convertido, también ser apegado a su palabra, consagrados, santificados hacia usted. Ayúdenos, Señor, a considerar a Jehú como ejemplo de obediencia, pero también no seguir sus pasos en cuanto a una vida no transformada, una vida que nunca nació de nuevo, que nunca se apegó a la ley, a la palabra de Dios. Ayúdenos, Señor, a cumplir su palabra a cabalidad. Si era eliminar toda la idolatría, eliminarla toda y no dejar lo que nos gusta. Ayúdenos, Señor, a limpiarnos nosotros y a serle también obediente. Misericordia que le rogamos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Le invito a que podamos escuchar una hermosa alabanza.
Bien, mis hermanos, ya habiendo escuchado una reflexión inicial y luego el estudio de personaje, corresponde como cada miércoles escuchar la historia de alguno de nuestros hermanos, una reflexión que nuestros hermanos realizan en torno a las pequeñas cosas, los pequeños momentos y cómo estos nos traen grandes enseñanzas. Y en esta tarde escucharemos a un hermano, el cual dejaré su historia y su reflexión a continuación. A fin de un año en el cual por lo general siempre se hacen balances en estos fines de año, siempre se está viendo, se está analizando, se están cerrando procesos, etcétera, etcétera. Nosotros también podríamos hacer una reflexión de fin de año. Leía por ahí y me regalaron un hermoso regalo para Navidad, un libro de reflexión, de estudio de la palabra del Señor. Y leí algo muy, muy lindo, muy hermoso que me llamó la atención. El trabajo de Dios en ti es un proceso, no un evento. Progresa no en 2 o 3 grandes momentos, sino en 10.000 pequeños momentos de cambio. Hemos llegado a esa temporada una vez más. Es el tema principal de los periódicos, de las revistas, los programas de televisión, las publicaciones en Twitter, Instagram y todas las redes sociales que existen. Es el tiempo para el ritual anual de los dramáticos propósitos de Año Nuevo, alentados por la esperanza de un cambio inmediato y significativo. Pero la realidad es que muy pocos fumadores han dejado de fumar después de un solo momento de resolución. Pocas personas que lamentablemente están con la obesidad se han convertido en personas saludables por un solo momento de compromiso. Pocas personas que se encontraban sumergidas en deudas han cambiado su estilo de vida financiero por una decisión tomada a fin de año. Y pocos matrimonios han sido transformados por medio de una dramática resolución. ¿El cambio es importante? Por supuesto que sí. Es importante para todos nosotros de alguna manera. ¿El compromiso es esencial? Por supuesto. De muchas maneras nuestras vidas son moldeadas por los compromisos que hacemos. Pero el crecimiento en la gracia que tiene el Evangelio de Jesucristo en el centro, simplemente no descansa su esperanza en grandes y dramáticos momentos de cambio. La realidad de las cosas es que el trabajo de transformación de la gracia es más un proceso cotidiano que una serie de eventos dramáticos. El cambio personal y de corazón es siempre un proceso. ¿Y dónde se realiza este proceso? Se lleva a cabo en donde tú y yo vivimos diariamente. ¿Dónde vivimos? Bueno, todos tenemos el mismo lugar de residencia. Nuestras vidas no pasan de un gran momento a otro gran momento. No todos vivimos en lo absolutamente cotidiano. La mayoría de nosotros no estaremos incluidos en los libros de historia. Haremos solo 3 o 4 grandes decisiones en nuestras vidas y varias décadas después de morir, la gente que dejamos atrás batallará para recordar las cosas que realizamos. Tú y yo vivimos en pequeños momentos, y si Dios no gobierna nuestros pequeños momentos y no trabaja para renovarnos en cada uno de ellos, entonces no hay esperanza para nosotros. Los pequeños momentos de la vida son muy importantes precisamente porque son pequeños momentos que vivimos y nos moldean. Aquí es cuando pienso que el cristianismo basado en grandes dramas nos conduce solamente a problemas. Puede causar que devaluemos el significado de los pequeños momentos de la vida y la gracia de los pequeños cambios que suceden en ellos. Y debido a que devaluamos estos momentos en que vivimos, tendemos a ignorar el pecado que es expuesto en ellos. Fallamos en buscar la gracia que se nos ofrece. Verás, el carácter de la vida no se define en 2 o 3 momentos dramáticos
sino en 10.000 pequeños momentos. El carácter que se forma en estos pequeños momentos moldea la manera como respondemos a los grandes momentos de la vida. ¿Qué hacemos que todo este cambio en el carácter sea posible? ¿Qué hace? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? La gracia inagotable y transformadora. Así que despertemos diariamente comprometidos a vivir en los pequeños momentos de nuestras vidas, con los ojos abiertos y corazones humildes y expectantes. Los pequeños momentos de la vida son los que marcan la trayectoria de nuestra vida aquí en la tierra. Son los pequeños momentos que disfrutamos, los pequeños momentos que dejamos en nuestra vida misma, los pequeños momentos que dejamos en la familia. Esos son los que realmente marcan y valoran nuestro actuar. Esa ha sido la reflexión que nos entrega nuestro hermano en esta tarde y en la que reflexionaremos en los próximos minutos de este programa. Y es que concuerdo totalmente en que las pequeñas cosas son las que nos van formando, y no es que nuestra vida esté llena de grandes instancias, sino, como decía nuestro hermano, de 10.000 de pequeños momentos en los cuales el Señor va trabajando con nosotros. Y mientras mi hermano nos comentaba esta reflexión, yo recordaba la historia del profeta Samuel, que dice la palabra del Señor que su madre lo puso de muy niño a disposición en el templo de Dios para que él se forme como un sacerdote, como alguien dedicado a las cosas de Dios. El profeta Samuel es una persona de renombre en la escritura, muy famoso porque ungió a reyes, porque fue muy utilizado por el Señor, un varón de Dios que toda la gente de aquel tiempo lo conocía. Pero él no nació así de la noche a la mañana. Fueron muchos años de formación en los cuales él tuvo que ir aprendiendo el temor a Dios y cómo el Señor fue tratando con él. Al inicio, él no nació como profeta, sino que empezó limpiando el templo, siendo auxiliar del sacerdote, ayudando en lo que se podía, sosteniendo la mesa, limpiando, haciendo reposición de las cosas en el templo, con cosas sencillas que a él lo fueron formando y que lo transformaron en un varón de Dios. Y recordaba la historia de Samuel porque cuando yo comencé en los caminos del Señor, ya después de algunos meses, creo que llevaba como 8 meses caminando, conociendo al Señor, mi pastor Alex en aquel momento me pone en reemplazo en la mesa de control de sonido de la iglesia que quedaba en un segundo piso, porque el hermano se iba de vacaciones, el que estaba a cargo de eso. Y como me dijo, ya tú eres joven, el hermano te va a enseñar, va a tomarle el ritmo y para que empieces a trabajar en la obra del Señor. Y el hermano me dejó instruido y allí esto es. Y todos los cultos me subía al segundo piso y manejaba los controles de audio para los instrumentos y los micrófonos. Y era un trabajo muy sencillo, no para nada protagónico. De hecho estaba prácticamente escondido, fondeado en el desván, en la parte de arriba de la iglesia, donde podía ver por una abertura abajo, donde estaba el púlpito y todo. Y estaba escondido. Todos los cultos subía y me quedaba allá. Y el pastor, hablando del mensaje de la historia de Samuel, me dirige unas palabras en la predicación y me dice que así como Samuel comenzó siendo como un auxiliar en el templo, como él comenzó ayudando, por así decirlo, en las cosas que nadie veía, limpiándola, barriendo un poquito, reponiendo las cosas, así como él empezó y se transformó al fin en un tremendo profeta del Señor, usado por él, un instrumento. Asimismo será en ti que empiezas en trabajos invisibles, como uno podría decir, en instancias pequeñas que van trabajando tu carácter, que te van formando, que te van enseñando obediencia, que te van enseñando a ser fiel en lo poco, y después el Señor te hará ser fiel en lo mucho. Por eso es muy hermoso entender de que nuestra vida no está llena de grandes momentos,
sino que muchas veces de pequeñas instancias que nos van formando. ¿No es cierto, mi hermano Daniel? Amén, completamente de acuerdo. Mientras escuchaba a mis dos hermanos, en realidad mi hermano Marco y mi hermano Matías, se gozaba en mi corazón porque traía en mi memoria el proceso que he vivido a través del Evangelio de Cristo, el cual, claro, como decían nuestros hermanos, quizá en lo humano uno está acostumbrado a reaccionar a hechos despampanantes de nuestra vida, hechos que son relevantes en el sentido de que marcan un hito. Pero me he dado cuenta que a través del caminar en Cristo, desde que el Señor sale a nuestro encuentro, estamos bajo la mano protectora de Dios, la mano poderosa de Dios. Por lo tanto, cada cosa, por más sencilla que sea, no es algo que pase por casualidad. Son todas permitidas por Dios para una enseñanza, una formación. Porque el caminar en el Evangelio, muchos quieren correr al tiro. Lo que desean es subirse a un púlpito y predicar y que todos derramen sus lágrimas y se conviertan 5.000. Pero la verdad las cosas es que no pasa eso, po. Bueno, si llegase a pasar es una excepción a la regla. Pero la verdad las cosas es todo un proceso. Al igual que uno desde bebé, ¿cierto? Primero empieza a tomar solamente leche, después empieza a alimentos un poquito más sólidos, etcétera, etcétera, etcétera. O también empieza a gatear primero, después a caminar y así va desarrollando habilidades en lo humano. En lo espiritual también, pues, a medida que vamos creciendo, vamos aprendiendo, a medida que vamos caminando, vamos aprendiendo, vamos despojándonos del viejo hombre, ¿cierto? Vamos evolucionando, por decirlo en un sentido. Evolucionando espiritualmente me refiero, porque quizás físicamente no vamos a tener ningún cambio, pero ¿sabe qué? También tenemos cambios físicos, porque el Señor hasta nuestro rostro lo cambia, porque antes quizás andábamos todos refunfuñando todo el día, enojados así con cara de wow pero hoy en día el Señor ha cambiado eso por una sonrisa en nuestro rostro, y eso resplandece. Cristo resplandece en nuestro rostro. Entonces esto sí es parte de todo un proceso. Al igual que el servicio, pues en un principio uno comienza por obedecer una orden. Porque ya sea nuestro pastor o nuestro jefe de cuerpo nos manda a hacer algo, nosotros ya obedecemos por hacer buena onda, ¿cierto? En un principio. Luego ya esa obediencia requiere de una constancia, requiere ser constante. Y esa constancia con el tiempo va dando paso a un amor por la obra. Y ese amor por la obra ya produce un servicio fluido, porque ya es algo que se hace por gratitud, porque se va evolucionando, se van comprendiendo ciertas situaciones a través del caminar, por lo práctico. Porque, bueno, está bien aprender la Biblia, es algo necesario, pero más necesario también es practicarlo. Y eso nos va dando el crecimiento espiritual. Así que mi corazón se goza con estas experiencias que he escuchado, porque demuestran que el crecimiento o el proceso que Dios hace en nuestra vida no es en un clic, no es en un abrir y cerrar de ojos, sino que es todo paso a paso. Y no son pasos rápidos, son paso a paso. En su tiempo, en el tiempo de Dios, paso a paso. Paso a paso. No es que uno quiera así con ímpetu. Porque se ha dado cuenta que cuando uno comienza algo, como que está con todas las pilas puestas. Pero si uno comienza con todas las pilas, después a los 2-3 pasos se cansa. En cambio que Dios en su sabiduría nos va dando pasito a pasito, ¿ya? Para no cansarnos, sino que va dando ánimo a medida que vamos creciendo. Y después ya es un servicio con gratitud que cambia la perspectiva. Amén. En alguna oportunidad en un culto, en un servicio, escuché la experiencia de un pastor que nos mostraba un poco la experiencia que él había tenido
comenzando su pastorado lleno de expectativa, donde él podía ver, decía, miraba a los profetas y decía cómo miraba usar el Señor como a esos hombres, porque uno, si estudia la Biblia, por ejemplo, la misma historia que mostraba nuestro hermano, al profeta que mandó a Eliseo, claro, se paró y Dios dice esto con una autoridad y y él se imaginaba así como pastor, cómo miraba usar el Señor en cosas así de pomposas, de gloriosas. Y cuenta entonces que le tocó ir a orar por su primer enfermo. El primer hermano que se había enfermado cayó muy mal al hospital, estaba en riesgo de muerte. Y ya le pidió al pastor que vaya a orar. Y es algo que hacen mucho, muy común en los pastores, ir a orar por los enfermos, estar en los hospitales. Y era su primera vez en esto. Y él contaba entonces que fue con mucha expectativa, diciendo que iba a haber una gran manifestación. Decía que él creía que poco más iba a haber una danza en el hospital, en la sala, y que él iba a salir caminando, que esto iba a ser una cosa inmensa, como a lo que uno se imagina que ocurre según los relatos bíblicos que a veces se ven o historias que a uno le cuentan. Y cuenta entonces que fue al hospital y fue todo lo contrario, fue una experiencia muy desagradable, dice él, porque primero fue muy maltratado por el equipo médico, que lo miró con mucho desprecio. Casi que no lo querían dejar entrar, así por el ser pastor lo vieron con mucho desprecio, como quién es usted y lo tenemos que dejar pasar y todo eso. Y después de haber superado todos esos problemas de desprecio, pudo entrar. Pero vestido, dice, igual que un astronauta, con mucha ropa, que ni siquiera podía hablar muy bien por todas las cosas que se tenía que colocar. Y no había ni siquiera, dice él, un poco de intimidad en la sala, estaba lleno de enfermos que se quejaban, enfermeras por allá, por acá, y le dijeron, ya tiene 2 minutos, pasa y se va. Y en 2 minutos decía, ¿qué hago? ¿Qué alcanzo a hacerle en 2 minutos? Con suerte lo saludo. Y más encima me dijeron que él es tan cómodo, no te puede escuchar, así que pero ya pasa nomás. Y cuando se va a disponer, dice él, a orar, en los 2 minutos que le quedan, él quiere empezar a orar, la enfermera pasa al lado y le dice, ¡shh!, en silencio. Más encima ni siquiera lo querían dejar hablar. Y ya bastante derrotado, dijo, se sintió mal, contaba él, porque no era lo que él pensaba que esto iba a ser. Y se pone a orar por él, dijo por supuesto que quizás ni me escuchó porque estaba en coma. Y se fue, dijo, bastante derrotado al hospital. Y llegó a su casa muy desanimado. Porque no era lo que él esperaba que iba a ser. Él pensó que en ese momento iba a ser algo glorioso que iba a ocurrir. Y al día siguiente lo llama la madre del niño. Y le dice, mi pastor, mi hijo despertó y se sanó. Está sano mi hijo para la gloria del Señor. Y a él esto le tocó tanto el corazón porque entendió que el Señor el que hace la obra y es Él el que manifiesta el poder, que uno solamente es un enviado. Y a veces uno quiere ver esa instancia gloriosa en la vida, esos momentos, como decía el hermano, cúlmines, que esas proezas gigantes, pero el Señor va trabajando muchas veces en silencio a través de pequeñas instancias. Y ese niño se sanó sin gloria, sin pompa, sin danza, sin fuego, con una oración que probablemente él ni siquiera escuchó, pero se sanó y fue una obra gloriosa, pero que ocurrió a través de pequeños momentos, a través de pequeñas instancias en los cuales Dios estaba trabajando. Y asimismo yo recuerdo es también nuestra vida, que yo no he visto el mar abrirse, ni he visto tampoco una nube que me siga, como las historias que uno ve en la Biblia. Sí he experimentado grandes proezas y milagros, pero han sido en su mayoría silenciosos. Cosas que a uno como al pastor le pasó, le conmovió el corazón, pero era algo que pasó casi desapercibido, pero en lo cual uno ve la gloria del Señor. ¿No es cierto, mi hermano Daniel? Amén, amén. Escuchaba atentamente la historia, el relato de la vivencia de aquel pastor y podía sacar algunas cosas en limpio. Por ejemplo, él tuvo muchas dificultades para poder llegar a cumplir la misión que el Señor le había dado, ¿cierto? Porque él había sido llamado para que ore a ese enfermo.
y tuvo varias dificultades. Y esto también nos deja una enseñanza, que muchas veces nosotros tenemos que lidiar con dificultades. Pero estas dificultades no tienen que hacernos decaer de nuestra vocación de servicio, por decirlo de una forma, o de hacer decaer el ánimo de ir a cumplir con la labor que el Señor nos ha encomendado. Por el contrario, esto nos tiene que alentar a seguir adelante, porque después de ese esfuerzo, que quizá lo que hizo, ni siquiera él estaba convencido de que pudo haber tenido buen efecto, pero ese esfuerzo, esa constancia, ¿cierto? Provocó un milagro. Y un milagro del cual Dios se llevó la gloria. Amén. Sí. Porque eso igual tenemos que tenerlo clarito. La gloria siempre es de Dios. Y a veces nos juegan un poco en contra nuestro cerebro, nos hace dar imágenes que no son reales. Por ejemplo, el que podemos hacer algo por nuestras fuerzas. Y esto es una enseñanza bonita para mi corazón, para mi vida, porque me habla de que a pesar de las dificultades que puedan presentarse para el servicio de Dios, hay que seguir adelante. Hay que ponerle, porque hay un milagro detrás de ese esfuerzo. Y ese milagro puede ser para mi vida o puede ser para cualquiera que me esté escuchando y ni siquiera me voy a dar cuenta. Pero ese milagro va a estar ahí. Así es. Como el mismo milagro que pasó, mi pastor siempre le gusta contarlo, el milagro que ocurrió cuando el Señor repartió los panes y los peces. Siempre se releva eso, un tremendo milagro, una comida que se multiplicó y se multiplicó y se multiplicó. Pero hubo un milagro escondido, invisible, que era que el desierto floreció mientras ellos esperaban ese alimento, porque dice que estaban en el desierto y cuando Cristo le iba a repartir los panes, ellos se sentaron, dice, en el césped. Y no hay césped en el desierto. Es imposible que así ocurra. Son millares y millares de terreno de pura arena, donde es muy difícil que algo crezca. Pero ocurrió y nadie se dio cuenta. La escritura habla de una palabra a otra. Milagros invisibles. Y bueno, ha sido un agrado acompañarles en esta noche y recordarles, antes de entregar las palabras finales a mi hermano Daniel, recordarles que nos veremos el día viernes a las 22 horas y que el lunes siguiente, el lunes 2 de enero, no habrá emisión de programa, no tendremos el pan de vida a la 1 de la tarde porque es día feriado. Así que nos vemos el día viernes y usted sabe después hasta el miércoles siguiente. Así que dejo a mi hermano Daniel para que pueda despedirse también de este programa. Amén, mis hermanos. Bueno, desearle de todo corazón que mi Dios los bendiga, que los guarde, que los revista de gracia y que lo que hemos conversado en esta tarde sea de provecho para su vida. Porque sin lugar a dudas, de todas las palabras que se han dicho, tiene que haber alguna entre medio que sea la precisa para su vida. Porque, como hemos conversado, nada de lo que hace el Señor es porque sí. Y si usted está escuchando este programa, si usted es nuestro auditor, es por algo, porque el Señor tiene muchos medios para comunicarse con nosotros. Por esta razón, amado hermano, le insto a que nos siga en nuestras redes sociales, en La Palabra de la Cruz en Facebook y también en YouTube. Y ahí en YouTube puede usted volver a escuchar este programa o ediciones anteriores si recién se está sumando a nuestra ¿cómo se llama? Nuestras programaciones radiales. Le invitamos a que también pueda escuchar los programas anteriores, para que de esta forma seamos todos edificados y esta semilla también pueda caer en su corazón. También le invito a que comparta en sus redes sociales estos videos de YouTube que están en nuestro canal, para que así de esta forma también podamos seguir creciendo y el reino de Dios se siga expandiendo. Así que les invito a que sigamos en sintonía y sobre todo
en conexión con Dios. Amén. Y por último, si usted quiere contactarse con nosotros, usted sabe, puede escribirnos un mensaje interno, un messenger en el canal de Facebook de la Palabra de la Cruz, y si no, también llamar al número 978 48 81 87. 978 48 81 87, el número de nuestro pastor. Si usted necesita asistencia espiritual, no duden en llamar, que ahí podrá recibir la palabra, orientación, que sabemos muy bien que el Señor utiliza a su siervo, así que si usted quiere acercarse al Señor, no duden en llamar o contactarse por mensaje. Bien, me despido, ha sido una honra poder hablar de la palabra, poder acompañarle en esta noche, y nos vemos el día viernes a las 22 horas. Dejo a mi pastor para que nos despida con la bendición. Mis queridos hermanos, mis queridos auditores, no podemos terminar nuestro programa sin antes orar por ustedes, rogar la bendición de Dios para ustedes y para su familia. Y acompáñeme usted a orar y a decir estas palabras: Señor Jesús, te recibo en mi vida, entra en mi corazón como río de agua viva. Señor, conoces toda mi situación y todo lo que he pasado y lo que he vivido. En esta hora te recibo como mi Señor, como mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración conmigo, sé y creo firmemente que el Señor bendecirá su vida y su hogar. Muros rodeando estoy, pensé que caería, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, sé que has vencido ya, nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Porque no podemos dejar de decir los que hemos visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Usted ha escuchado la Palabra de la Cruz. Llega a los lagos el mensaje de Jesús.